días, ¿cómo están, chicos? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de los trastornos hematológicos del recién nacido. Acá vamos a encontrar lo que es la enfermedad hemolítica del recién nacido, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de los signos y síntomas, cuál es la fisiopatología, obviamente el proceso enfermero, qué cuidado vamos a aplicar, cuál va a ser el tratamiento, cuáles van a ser nuestras intervenciones como enfermeros para con este tipo de trastorno. Bueno, ¿cuál va a ser el objetivo de la clase? Comprender la fisiopatología de la enfermedad hemolítica del recién nacido, identificar los factores de riesgos, reconocer signos y síntomas, conocer el manejo de la enfermería y el tratamiento médico y prevenir obviamente lo que son las complicaciones, ya que son lo más grave que puede llegar a tener la enfermedad hemolítica del recién nacido. Lo que es la enfermedad hemolítica del recién nacido es una condición donde los anticuerpos maternos destruyen los glóbulos rojos del feto o del recién nacido, también conocido como la eritroblastosis fetal. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es que el cuerpo materno lo ve como algo, como un cuerpo extraño a ese feto, entonces en defensa empiezan los anticuerpos maternos a destruir obviamente los glóbulos rojos del feto o del recién nacido, ¿está? Entonces a eso se refiere cuando hablamos de enfermedad hemolítica del recién nacido. ¿Cuáles van a ser la etiología y las causas? La incompatibilidad RH, que es la más común, ¿sí? La incompatibilidad ABO, que es la menos severa, y madre RH negativa con feto RH positivo. O sea que hay una incompatibilidad aquí muy importante, por lo cual lo toma como algo extraño, entonces empieza a atacar el mismo cuerpo, el mismo sistema inmune de la mujer al feto. Hablemos un poquito de la fisiopatología. Los anticuerpos maternos atraviesan la placenta y destruyen los eritrocitos fetales, causando la anemia, la ictericia y posibilidades de complicaciones graves, ¿sí? ¿Cuál es la patogenia? La incompatibilidad RH se produce en la pareja formada por un hombre que tiene el antígeno D, el RH positivo, y una mujer que carece del mismo y que tiene RH negativo. Gestante de un feto RH positivo como el padre, ¿sí? La isoinmunización RH es consecuencia de la entrada en la circulación de una gestante RH negativo de hematíes fetales RH positiva, ¿sí? Produciéndose la formación de anticuerpos maternos destinados a destruir los hematíes fetales, que portan el antígeno que reconoce como extraño, que es lo que le decía anteriormente, el antígeno D, que es del RH positivo. En la respuesta primaria, los anticuerpos son de tipo IgM, que no atraviesan la placenta, por lo que excepcionalmente se produce enfermedad de la primera gestación. En los posteriores embarazos, dosis menores de antígenos pueden producir un aumento de los anticuerpos tipo IgG, que se atraviesan si estos anticuerpos atraviesan la placenta y producen la hemólisis en el feto. Entonces, en el primer embarazo no es tan grave, está porque tienen los anticuerpos IgM que no atraviesan la placenta. En cambio, para segundo embarazo, si no hace el tratamiento adecuado a la madre, ahí sí atraviesan la placenta y producen la hemólisis en el. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La madre RH negativa no sensibilizada, el embarazo previo con feto RH positivo, aborto sin profilaxis de anti-D y transfusiones incompatibles. ¿Cuáles van a ser los signos y síntomas? Primero que nada, la ictericia en las primeras 24 horas del recién nacido, la palidez, el letargo, la hepatoesplenomegalia, el edema generalizado en los pacientes que se encuentran graves y obviamente la anemia. La clínica. Existen tres formas clínicas, ¿sí? El drops fetalis, que es un aspecto de Buda, ¿sí? Acá hablamos del edema justamente, es el cuadro más grave y se caracteriza por anemia intensa, el acúmulo de líquido, o sea,
fetal edema que dijimos anteriormente y el colapso cardiocirculatorio. Generalmente se produce la muerte intraútero. Después tenemos la anemia intensa del recién nacido con aumento del tejido eritropoyético, ¿sí? Y muy característico la hepatoesplenomegalia. El recién nacido asintomático o hemólisis leve con ictericia en las primeras 24 horas de vida. Sí, eso es lo que por ahí vamos a ver, las tres formas clínicas que se presenta ese feto recién nacido. El diagnóstico puede ser prenatal y el neonatal y la ecografía fetal. El prenatal hay una prueba de COMS indirecta, ¿sí?, que se realiza para diagnosticar. La neonatal tenemos la COMS directa, el de la bilirrubina y el del hematocrito, ¿sí?, un laboratorio completo. Y después tenemos la ecografía fetal que se ve la hidropesia, ¿sí? Como profilaxis, ¿sí?, tenemos la inyección de gamma globulina humana anti-D que se le hace obviamente a las madres RH negativas no sensibilizadas, ¿sí?, con un COMS indirecto negativo. ¿Cuáles son las indicaciones cuando se encuentran entre la semana 28 y 32 de gestación, o si no reciben entre las 28 y 32 semanas de gestación tras el parto, o 72 horas posteriores al parto de un recién nacido de RH positivo? Siempre que se realice cualquier prueba invasiva sobre un útero gestante, ¿sí?, se realiza la terminación del embarazo ectópico, aborto, etc. Si el COMS indirecto es positivo, la madre está sensibilizada y la profilaxis ya no tiene valor. ¿Estamos? Bien, el tratamiento médico. ¿Cuál va a ser el tratamiento médico para este tipo de enfermedad hemolítica? La fototerapia intensiva para ese recién nacido, ¿sí?, que es la famosa luminoterapia. La exsanguinotransfusión, o sea que se hace todo, muy común que se le haga al recién nacido la vía umbilical y por ahí se haga la exsanguinotransfusión, ¿sí?, que se vaya sacando sangre y se vaya introduciendo solución fisiológica, por ejemplo, ¿sí?, y transfusión sanguínea también. La inmunoglobulina intravenosa, ¿sí?, que también se suele utilizar, y obviamente la monitorización de la bilirrubina con constantes testeos de laboratorio. Tenemos el tratamiento médico fetal, que son las transfusiones intraúteros sin inmadurez pulmonar o se finaliza el embarazo. Y del recién nacido, en casos leves, bastará con la fototerapia, como dije anteriormente, o sea, la luminoterapia. Y si existe anemia moderada o grave, llegamos a la exsanguinotransfusión con sangre 0 RH negativo. Las complicaciones más severas y graves son el kernicterus, ¿sí?, que significa que la bilirrubina hace un pico y tiene complicaciones a nivel neurológico, ¿sí?, la anemia severa, la hidropesia fetal, y después obviamente la muerte perinatal. ¿Cuál va a ser el rol de enfermería en este tipo de paciente? Obviamente que voy a monitorizar los signos vitales y la bilirrubina, la clínica del paciente, si se encuentra pálido, si se encuentra ictérico, ¿sí? Voy a observar los signos de anemia, que significa que el paciente se va a encontrar taquicárdico, puede estar con dificultad respiratoria, aparte obviamente de la palidez, ¿sí? Voy a administrar todo tipo de tratamiento, que era lo que dijimos anteriormente, si está con gamma globulina, si está con transfusiones, voy a ver cuál es el tratamiento, si está con antibióticos o no, etcétera, etcétera. Voy a apoyar emocionalmente a los padres, eso es fundamental, sí, el apoyo psicológico, y obviamente que voy a educar sobre la incompatibilidad de RH, que significa que voy a hablar con esa mamá, le voy a preguntar si hizo el tratamiento, ¿sí?, y todo lo que puede, todos los signos de alarma que uno tiene que tener en cuenta con este tipo de paciente. Con respecto a la prevención, hablamos de la inmunoglobulina anti
anti-D a madres RH negativa, que es sumamente importante, la aplicación postparto 72 horas después, durante el embarazo y procedimiento invasivo, el control prenatal adecuado, ¿sí? Esto es muy importante para prevenir este tipo de complicaciones que hablábamos anteriormente. Muy bien, una vez terminada con la enfermedad hemolítica del recién nacido, vamos a hablar un poquito de las infecciones congénitas. ¿Sí? En las infecciones congénitas vamos a tener que identificar cuáles son aquellas infecciones congénitas y su impacto en el recién nacido. Vamos a reconocer signos clínicos y estrategias diagnósticas. Vamos a analizar el rol de enfermería en la atención del recién nacido afectado y vamos a conocer sobre la colestasis gravídica y su relación con los resultados neonatales. Vamos a hablar primero que nada de las infecciones congénitas, que acá tenemos la sigla TORCH, que incluye aquellas infecciones congénitas como la toxoplasmosis, sífilis, VIH, chaga, la rubiola, citomegalovirus, el herpes. Todas pueden causar secuelas graves en el recién nacido si no se diagnostican y se tratan obviamente oportunamente. En este caso solo vamos a hablar de la toxoplasmosis, sífilis, VIH y chagas, ¿está? Que estas son las infecciones congénitas. Bueno, la sífilis congénita, ¿sí? Quien produce la sífilis congénita es el agente Treponema pallidum, ¿estamos? La transmisión ocurre a través de la transmisión transplacentaria. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas que nosotros vamos a ver en el paciente? La ictericia, la esplenomegalia, ¿sí? Todos los órganos se encuentran aumentados de tamaño. Sí, vamos a palpar el abdomen del paciente y vamos a sentir esos órganos aumentados de tamaño. Vamos a ver las lesiones cutáneas palmoplantares, ¿sí? Ustedes le miran las manos y los pies del paciente y es como que tiene pequeñas lesiones como descamación, ¿sí? La rinitis serosanguinolenta, que es muy común, también tienen alteraciones óseas, ¿sí? Esas son las manifestaciones clínicas que se van a ver en un recién nacido con sífilis positivo, digamos, en la mamá. ¿Estamos? ¿Cuál va a ser el diagnóstico? Bueno, más que nada BRL, RPR, FTA, ABS. Las pruebas no treponémicas como el BRL y RPR se utilizan inicialmente para detectar la sífilis. Si el resultado es positivo, se utiliza el FTA y el ABS para confirmar obviamente este diagnóstico y descartar falsos positivos. Entonces son dos tipos de pruebas que se realizan. Las primeras son la más común, BRL y RPR, y de ahí una vez si da positivo se realiza el FTA y el ABS. ¿Estamos? El tratamiento de la sífilis congénita en el recién nacido se hace con penicilina G, ¿sí? Endovenoso. Obviamente que el rol de enfermería en este caso va a ser la vigilancia de síntomas, la administración del tratamiento, el seguimiento posterior, ¿sí? Va a ser paciente que lo vamos a tener en aislamiento, se tiene que tratar manipular con guantes por las lesiones cutáneas obviamente, así que tenemos que tener en cuenta eso. Va a ser un paciente que va a encontrarse con una vía periférica, que va a necesitar tratamiento de antibiótico-terapia como la penicilina que dijimos recién anteriormente. Entonces va a ser un paciente que va a requerir cuidados de enfermería con respecto a las vías periféricas. Va a ser un paciente que tenemos que controlar, se puede prender al pecho, sí, si se hidrata bien, ¿sí? Y obviamente, como dijimos, vigilar si aparece algún otro signo y síntoma que pueda alterar el tratamiento. Tenemos la toxoplasmosis congénita, ¿sí? El agente que produce la toxoplasmosis, el toxoplasma gondii. La transmisión es vertical por infección materna aguda. Las manifestaciones clínicas que se van a ver en el recién nacido van a ser la hidrocefalia, muy común, calcificaciones intracraneales,
corioretinitis, las convulsiones, el bajo peso. Como verán, la toxoplasmosis afecta mucho a nivel neurológico, ¿sí? Eso tengan en cuenta. Bueno, el diagnóstico se hace una serología de IgM específica en el recién nacido para ver si da positivo o no a toxoplasmosis. ¿Cuál va a ser el tratamiento del paciente que puede dar positivo a toxoplasmosis? Es con antibiótico-terapia, pirimetamina, más sulfadiazina, más ácido folínico, ¿sí? Son los que por ahí se administra para con este tipo de paciente. ¿Cuál va a ser el rol de la enfermería? Obviamente que el control del neurodesarrollo, vamos a ver y prestar atención totalmente en todos los signos y síntomas neurológicos que pueden aparecer en este tipo de paciente, como por ejemplo controlar el tamaño y crecimiento de la cabeza, ¿sí? Porque si desencadena una hidrocefalia, eso tengo que darme cuenta cuánto mide la cabeza, el perímetro craneal, el paciente, ¿sí? Ver si tiene algunos signos y síntomas de alteraciones neurológicas, como la hiperextensión de miembros, la desviación de miradas, tener en cuenta si realiza convulsiones, apneas, ¿sí? Obviamente que la parte psicológica de apoyo a la familia también es importante, ¿sí? Bueno, después tenemos la parte del Chagas, ¿sí? Que obviamente el agente causante del Chagas es el Trypanosoma cruzi. La transmisión transplacentaria, raro pero relevante en zonas endémicas, ¿sí? Es muy raro que se dé esto, pero es relevante en zonas endémicas. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas que va a tener el paciente con mamá Chagas positivo? Aquella que este recién nacido puede presentar fiebre, hepatomegalia, miocarditis, ¿sí? Meningoencefalitis. El Chagas afecta la parte neurológica también y la parte cardíaca. Es muy importante, es muy común las miocarditis, ¿sí? Así que sí o sí este paciente va a tener control cardiológico y neurológico estricto, ¿sí? Bueno, el diagnóstico se hace a través de la PCR, de un microhematocrito, gota gruesa, ¿sí? Entonces eso se tiene en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico y obviamente la evaluación cardiovascular. El tratamiento va a ser con benzimidazol, ¿sí? ¿Y cuál va a ser nuestro rol de enfermería? Obviamente el control clínico, la aparición de signos y síntomas, educación materna, cómo manipular este tipo de paciente, estar atenta a las manifestaciones clínicas que pueden aparecer. Estos pacientes se hacen por las zonas endémicas, seguimientos postnatales en centros especializados, ¿sí? Así que eso vamos a tener en cuenta a la hora de evaluar un paciente con Chagas. Y por último tenemos lo que es el VIH en el recién nacido. La transmisión es intraútero, parto lactancia, ¿sí? El riesgo sin tratamiento hasta un 40% hasta un 40%, perdón, sin tratamiento, y con tratamiento con terapia antirretroviral es menor al 1%, ¿está? El riesgo con tratamiento y sin tratamiento. El diagnóstico se hace a través de la PCR para VIH, ¿sí? Con la detección obviamente del ARN viral. ¿Cuál va a ser el manejo de este tipo de pacientes? Van a tener antirretrovirales, como por ejemplo la sidobudina. El tratamiento es largo, son por 4 a 6 semanas, ¿sí? Vamos a evitar en este caso este cuidado de enfermería estricto, la lactancia materna, si no hay acceso a la terapia antirretroviral, ¿sí? Y obviamente que en la educación materna, la prevención de infecciones oportunistas, por ejemplo, intrahospitalarias, ¿sí? Mucho apoyo emocional, paciente tenemos que manejar con aislamiento también, ¿sí? Un paciente que va a estar con plan de hidratación parenteral, puede estar alimentándose con mamadera en este
caso, acuérdense que la lactancia materna se va a encontrar suspendida. Bien, una vez que terminamos las enfermedades congénitas, vamos a hablar de la colestasis gravídica y su impacto obviamente en el recién nacido, ¿sí? La colestasis gravídica es un trastorno hepático del embarazo, caracterizado por prurito materno y aumento de ácidos biliares. ¿Cuáles son las implicaciones neonatales? Obviamente que esto puede desencadenar un parto prematuro, una asfixia perinatal, la muerte fetal súbita, ¿sí? Y el rol de enfermería va a ser el control fetal, obviamente si hay movimiento, prueba del latido cardíaco fetal, la educación materna, el apoyo en las decisiones clínicas, por ejemplo, la inducción temprana al parto si es necesario, si eso hay que hablarle a la mamá de los riesgos, ¿sí? Entonces, por ahí es mucho educar. Por ahí es muy común que la mamá empiece con la picazón de la mano, ¿sí? Porque empieza con pruritos, y es muy común eso, así que podemos ahí hacer hincapié en cuidados de enfermería para con los signos y síntomas de la mamá y después para con el recién nacido. El recién nacido también va a recibir, si se induce al parto o llega a término y se interrumpe el embarazo, va a recibir tratamiento vía oral, ¿sí? Con respecto a este trastorno hepático, así que va a ser un paciente que va a requerir cuidados en la neonatología, ¿sí? Así que vamos a tener en cuenta eso también, qué cuidados podemos aportar sobre las colestasis. Bueno, acá yo le puse un poquito algunos cuidados generales, la evaluación constante del estado general de recién nacido que recién dije, apoyo diagnóstico, o sea, la recolección de muestras, el monitoreo, aplicación de tratamiento como la fototerapia, los antibióticos, los retrovirales, los antiparasitarios, acompañamiento emocional a la madre, a la familia, coordinación con otros profesionales de salud para el tratamiento para con el paciente. Y en conclusión, en general a los temas vamos a decir que las infecciones congénitas y las colestasis gravídicas representan un desafío clínico importante. En esto tenemos que tener en cuenta que el diagnóstico oportuno, ¿sí? Y el tratamiento adecuado pueden evitar secuelas graves en este tipo de pacientes, más que nada las neurológicas, que era lo que hablábamos anteriormente, la parte neurológica y la parte cardiovascular. La enfermería cumple un rol clave en la prevención, en todo lo que sea la educación y el cuidado integral del recién nacido. Cualquier duda estoy a su disposición. Muchísimas